Bueno, yo creo que estamos a esta altura de los tiempos en condiciones de realizar un raconto de lo que fue el 2022 por hechos políticos trascendentales, hechos económicos, inflación, caída de los presupuestos, caída del empleo, caída de la superación de la pobreza. Realmente un año para olvidar. Pero no es solamente el año para olvidar. Yo diría que es un gobierno para olvidar. Algunos amigos me dicen es el peor gobierno de toda la historia política argentina. Y yo creo que tienen razón. Pero bueno, lo invité a Daniel González, columnista de La Voz del Interior, para ver si podemos desandar un poco este 2022 y ver qué saldo deja. Para mí, nada positivo, pero bueno, él capaz que tiene otras ideas. Daniel, un gusto tenerte acá. ¿Cómo te va, Rubén? Encantado yo también. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Con un poco de tos, pero bien. Esto es para que si te llega a agarrar un ataque de tos, no estamos tengamos avisados. problemas. Ya están todos avisados. Bueno, ¿cómo estás viendo este 2022? Para mí medio trágico, no sé para vos. Sí, bueno, digamos que siempre las fechas de fin de año llaman a hacer un balance, ¿no es cierto? Se tira la línea y se dice qué ha pasado este año positivo y negativo. Yo resaltaría dos hechos. Uno de diciembre, que es la condena por corrupción a Cristina Kirchner. Ese es un hecho decisivo, fundamental para la historia política argentina. Puede serlo si tiene las ratificaciones, porque no olvidemos que una condena de Cámara que tiene dos instancias todavía para ser definitivo. Pero el hecho de que se le haya condenado a Cristina Kirchner por corrupción y se le haya hecho una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, que ella obviamente lo ha tomado como una proscripción política, el acto de ayer en Avellaneda lo ha dicho así, es un hecho, yo diría un hecho político que está llamado a marcar un antes y un después en la historia política argentina. Eso es uno. El otro hecho es el desembarco de Massa como ministro de Economía, que es que se termina de diluir el poco poder que tenía Alberto Fernández y se pensaba que Massa podía ser una persona con criterio propio y con una lapicera, como se dice, o sea, con un ejercicio efectivo del poder que marcara un propio camino, pero esto no ha sido así. Con el paso de los meses ha quedado subordinado a la estrategia política de Cristina Kirchner, que es la que nuclea y a quien sigue el conjunto del peronismo, porque por ahí se dice, no, pero eso es el kirchnerismo, el peronismo es otra cosa. En la reunión reciente de rechazo al fallo de la Corte la Corte falló a favor de Rodríguez Larreta, de Cava, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con motivos de un dinero que le había sacado el presidente. Se alinearon todos los gobernadores peronistas para rechazar e instar a que no sea obedecido el fallo de la Corte Suprema, algo que Alberto Fernández había dicho que iba a hacer y que después retrocedió y los dejó en ridículo a los gobernadores, los dejó más papistas que el Papa, ¿no? De tal manera que yo te diría que esos dos hechos han sido los más destacados de este año. Massa, ¿a qué viene Massa al gobierno? Massa viene el gobierno a postergar la situación actual y pasársela como en el baile de la escoba al que venga después, así es el que se embroma. Esa es todo lo que ha hecho Massa. Tiene un problema para el año que viene. Los años impares, años electorales, el año que viene elecciones presidenciales,
son años expansivos en materia monetaria. ¿Por qué? Porque los gobiernos gastan para ganar votos. Bueno, pero la contradicción es que este gobierno, mal que mal, se ha comprometido a hacer algunos ajustes, pero la política lo llama a gastar para juntar votos, ¿no? Yo te diría que ese es un poco... Está bien. Yo quisiera, si vos me permitís, Daniel, agregarte algo a lo que dijiste de la coparticipación federal respecto a lo que la Corte le restituye a la Ciudad de Buenos Aires. Ayer escuchaba a un economista especialista en derecho fiscal y el tipo decía, por cada peso que pone Catamarca recibe 2 pesos con 50 en la coparticipación, ¿no? Por cada peso que pone Chaco recibe 4 pesos de coparticipación. Por cada peso que pone Formosa, el terruño de Gildo Infran, el feudo de Gildo Infran, recibe 5 pesos. Por cada peso que pone la capital federal recibe 10 centavos. Para que veas la proporción de la injusticia que se comete con la Ciudad de Buenos Aires cuando le quitó primero y ahora la Corte le devuelve, pero no le devuelve el 100% de lo que le quitaron antes. Claro, no nos olvidemos de qué se trata la coparticipación federal. La coparticipación federal tiene una voluntad redistributiva, es decir, van los impuestos y se distribuyen con una fórmula inversamente proporcional al desarrollo económico, también tiene en cuenta la población, etcétera. Tiene una voluntad redistributiva, es decir, que las provincias más ricas pongan dinero y ese dinero se distribuya entre las provincias más pobres. Formosa tiene casi el 90% de sus recursos totales, el 90% provienen de la coparticipación. Ellos no realizan ningún esfuerzo para recaudar entre sus, digamos, entre los que viven allí. De tal manera que yo te diría que eso es así, pero además en el caso de la capital federal se suma otro tema. La capital federal antes no era ciudad autónoma, fue a partir de la modificación constitucional del año 94. ¿Y qué sucede? Todos los recursos provenían de la nación y todas las obras que acumuló la capital federal a lo largo de su historia, desde el Teatro Colón hasta los subterráneos, eran porque era la capital de la Argentina y era dinero de la nación el que iba a parar allí, porque al intendente, así se llamaba en aquella época, lo designaba el presidente de la nación, hasta de la Rúa, ¿no es cierto?, que fue el primer jefe de gobierno. Te quiero decir que hay acumulados allí. Por otra parte, muchas empresas que no tienen su sede en la capital federal tienen su sede administrativa en la capital federal, aunque sus plantas estén en otros lugares del país, lo cual hace que figure un aporte al Producto Bruto que no es tal. Quiero decir, hay una complejidad de cosas que hace, y la capital federal es probablemente el distrito con mayores recursos de todo el país, eso también es cierto. Yo recuerdo un libro escrito por Cavallo a mediados de los 80, donde él decía eso, de que la capital, bueno, todavía no era ciudad autónoma de Buenos Aires, pero él decía eso, él decía, la capital federal le estamos pagando entre el resto del país muchas cosas que... y los subsidios al transporte. Los subsidios al transporte... y a los servicios públicos. Correcto, es otro. Allá el transporte es virtualmente gratuito. Allí se sube el 40% y no llega ni a la mitad de lo que pagamos de hace varios meses en Córdoba. Ese es un tema, yo te diría, el de la capital federal, con muchas aristas pendientes en ambas direcciones, ¿no? Pero, volviendo al comienzo de tu pregunta, la coparticipación tiene una voluntad redistributiva, está hecho para eso, sí, para que las provincias más pobres se beneficien. Sí. Al respecto, el otro día
alguien que no es totalmente santo de mi devoción, porque yo creo que es más loco que Javier Milei, me parece que, visto como economista, tiene muchos valores. He leído algunos libros de él y me parece que está muy bien armado el tipo, pero después, bueno, qué sé yo, tiene actitudes un poco destempladas. No sé si sería un buen presidente para el país. Pero dijo algo que yo al principio digo, este tipo está loco, ¿cómo va a hacer una cosa así? Y sin embargo después me puse a recapacitar y me parece que algo de razón tiene. Este tema de la redistribución a través de la coparticipación hace que las provincias pobres equilibren un poco más su presupuesto, ¿no es cierto?, por las provincias más ricas que ganan más. Pero también, y ahí está la frase de Milei, dice, acuérdense lo que decían las abuelas, que la necesidad crea el ingenio. Si a un tipo vos le das todos los meses una subvención, el tipo pierde la cultura del trabajo, no trabaja nunca más. Y lo estamos viviendo con los piqueteros, con todos estos tipos. Y las provincias es exactamente igual. Vos tenés una provincia como estos feudos como Santiago del Estero, Formosa, y si reciben el 90% de sus ingresos es por la coparticipación, ¿para qué se van a preocupar? Claro. Ahora, si no trabajás, no vas a recibir, por lo menos vas a recibir menos, y entonces vas a tener problemas, empezás a agudizar el ingenio para ver qué podemos hacer. Lo que ha hecho, creo que Morales en Jujuy, con el litio, con las energías renovables, con un montón de cosas. Es una maravilla. Jujuy era una provincia que era la Cenicienta, no digo totalmente, y sin embargo la ha levantado y la ha posicionado bastante bien. Claro. Y yo creo que las demás provincias pobres que tiene este país deberían empezar a pensar, a agudizar el ingenio, a razonar. A ver, hoy no hace falta tener la pampa húmeda más grande del mundo para tener riqueza. No, podés desarrollar soft, como ha hecho Irlanda en Europa. Y de hecho Apple vale más que toda la pampa húmeda argentina junta, ¿no? Tiene un ejemplo. Cálculo hecho con papel y lápiz y te da. Es verdad de eso, que si las provincias pobres están pendientes del aporte que les realiza la nación a través de la coparticipación, es natural que se desaliente la búsqueda de nuevas formas de recaudación. De hecho, ellos consideran natural y lógico y que debe ser así que le llegue el dinero de otras provincias o de la nación. En realidad le llega del resto de la provincia a través de la caja de la nación. Y ellos consideran que recaudar localmente es como robarse el dinero entre ellos. Es verdad eso. Ahora, se ha intentado muchas veces, de distintas maneras, se ha intentado un cierto desarrollo en las provincias más pobres, ¿no? La ley de promoción industrial fue una de ellas, que empezó en la época del gobierno militar, después continuó hasta que la desmontó totalmente Cavallo durante el gobierno de Menem. Con algo de razón la desmontó, yo diría bastante razón. ¿Qué pasaba? La ley de promoción industrial les daba ventajas a quienes radicaban industrias en las provincias. Todo empezó muy bien, había gente que trabajaba, nuevas industrias que se radicaban en las provincias, hasta que las empresas se avivaron y ponían 10 personas. Claro, 10 personas que cortaran el pasto, dejaron un galpón vacío. ¿Y qué sucedía? Seguían fabricando en Buenos Aires, donde tenían vecindad a la materia prima, porque venía de importación, o a la exportación, si ese producto se exportaba, etcétera, y cobraban todos los beneficios sin fabricar ahí. Sí. O sea, pero es evidente que hace falta algún tipo de política que a las provincias más lejanas del puerto, y que eso es un perjuicio importante que tienen estas provincias y que tienen costos industriales superiores, fletes, por ejemplo, etcétera,
se busque beneficiarla con algún tipo de políticas específicas, pero que los industriales no hagan trampa como hacían, ¿no? Ah, claro. Y que los gobernadores tampoco, porque vos fíjate que si yo fuera presidente, pues, tal vez las coparticipaciones serían reducidas al 50%. Y ese 50% que yo les diría, la vas a recibir en la medida que yo pueda comprobar tu estrategia educativa para tu provincia. Como Cavallo mandó y derivó toda la educación, para mí se equivocó Cavallo con eso, porque la educación es lo más sagrado que tiene un país y eso debería estar bajo el estatus del Estado central. Si tiene que haber, como están haciendo, por ejemplo, las revoluciones de Finlandia, Japón está haciendo lo mismo. El Estado tiene especial interés en la educación y están desarrollando estrategias extraordinarias para desarrollar la mejor forma de transferencia de conocimiento a los alumnos. Entonces, yo te voy a dar la coparticipación en la medida que yo vea y compruebe que realmente estás llevando una estrategia educativa. ¿Qué está haciendo Infran, Zamora en Santiago del Estero? Vergonzoso. Hay analfabetismo por todos lados, pero resulta que Santiago del Estero se da el lujo de tener el autódromo más espectacular de Sudamérica. Tiene un estadio de nivel internacional. En Jujuy se acaba de construir un estadio de fútbol totalmente desproporcionado para las necesidades. Y si va a ver los colegios no tienen ventanas. Sí, sí, es así. En definitiva, yo creo que el 2023, que va a ser un año importante, en definitiva, habrá que ver si el actual gobierno logra su cometido, que es llegar y entregar con una inflación del 7, 8%, pero sin el estallido hiperinflacionario. Porque en Argentina, si no hay estallido hiperinflacionario, pareciera que todo es una maravilla. Y dejarle al próximo gobierno el problema, con lo cual lo va a hacer que de algún modo el próximo gobierno nazca muerto, ¿no? Seguro, totalmente de acuerdo. O sea, y además, como nuestra sociedad es una sociedad ansiosa, siempre está en la búsqueda de lo mágico, del golpe de suerte que nos transforma y nos proyecta al futuro y todo eso. Bueno, ahí me enseñan que nos quedan 2 minutos. Entonces, la sociedad argentina, cuando el gobierno que venga no puede hacer todo lo que está prometiendo, y no lo va a poder hacer, entonces vuelta en el 27, vuelve a ganar otra vez o el peronismo o el kirchnerismo, y seguimos con esta constante que llevamos. Ese ciclo es el ciclo argentino, ¿no? Qué característico. Lo que mucha de la gente que clama por un nuevo gobierno que haga otras cosas, cuando ese gobierno haga las cosas y que hay que hacer, los ajustes que hay que hacer, lógicamente va a afectar a una parte de los que lo votaron. Ni que te quepa duda que va a ser muy doloroso. Esa gente se va a indignar y nuevamente va a clamar por el regreso de los anteriores. Y todos los ajustes costosos, con un gran costo político que ha hecho el nuevo gobierno, se van a perder a manos del futuro. Y es el ciclo. Por eso algunos dicen que la crisis debería profundizarse mucho más, pero mucho más, para que la gente comience a razonar. Porque si la gente no razona y no piensa, pone el voto donde no tiene que ponerlo. Bueno, fantástico. Y no te agarró tos, mira, lo más importante de todo. Gracias, Daniel, un gusto tenerte acá.